Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy rezamos por las alabanzas del Te Deum. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar: Santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y tierra de tu gloria. A ti la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te proclama: Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo, defensor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. Damos la bienvenida al padre Kevin Herde, que nos acompaña esta mañana. Será invitado en el programa Vida en la Roca. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso
ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, busquen su fuerza en el Señor y en su invencible poder. Pónganse en las armas que Dios les da para poder resistir a las estratagemas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los soberanos, autoridades y poderes que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas sobrehumanas y supremas del mal. Por eso, tomen las armas de Dios para poder resistir en el día fatal y después de actuar a fondo, mantener las posiciones. Estén firmes, repito, abróchense el cinturón de la verdad, por coraza pónganse la justicia, bien calzados para estar dispuestos a anunciar la noticia de la paz. Y por supuesto, tengan embrazado el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del mal. Tomen por casco la salvación y por espada la del Espíritu, toda palabra de Dios, insistiendo y pidiendo en la oración. Oren en toda ocasión con la ayuda del Espíritu. Tengan vigilias en que oren con constancia por todo el pueblo santo. Pidan también a mí. Pidan también por mí para que Dios abra mi boca y me conceda palabras que anuncien sin temor el secreto designio contenido en el Evangelio, del que soy embajador. En cadenas, pidan que tenga valor para hablar de él como debo. Blessed be the Lord my rock. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Bendito el Señor, mi roca, mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio, que me somete los pueblos. Bendito el Señor, mi roca. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de 10 cuerdas, para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David, tu siervo. Bendito el Señor, mi roca.
Dichoso es el Rey que viene en nombre del Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que alaban su nombre. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a ti, Domine. Some Pharisees came. En aquella ocasión se acercaron unos fariseos a decirle: márchate de aquí porque Herodes quiere matarte. Él contestó: vayan a decirle a ese zorro, hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Pasado mañana llego a mi término. Pero hoy y mañana y pasado tengo que caminar, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas? Pero no han querido. Su casa se les quedará vacía. Les digo que no me volverán a ver hasta el día que clamen: bendito el que viene en nombre del Señor. Verbum Domini. There is one point from today's gospel that Hay un punto del Evangelio de hoy with our own que deseo relacionar con nuestra propia celebración de la misa, we see en que vemos, practice Jewish según la práctica judía, según la estructura litúrgica judía, que más adelante en la liturgia tendremos ese diálogo. Levantemos el corazón al Señor. Todo eso es parte de la liturgia judía para el servicio de la noche del sábado, y luego viene seguido por el Santo, 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 Señor de los ejércitos, lo cual proviene de Isaías capítulo 6, donde los serafines ofrecen alabanza a Dios. Pero cuando celebramos la misa, decimos este versículo que el Señor cita del Salmo 118. Bendito es el que viene en nombre del Señor. La razón por la que añadimos ese versículo en el santo, en la misa, es por el Evangelio de hoy, que Jesús dice: no me volverán a ver hasta que exclamen bendito el que viene en nombre del Señor. Así que antes de verlo presente aquí en la Eucaristía, inmediatamente antes de la plegaria eucarística y la consagración, la Iglesia añade ese versículo como preparación nuestra para verlo. Por eso, ahí tenemos la base bíblica de por qué incluimos esa frase de las Escrituras en esa parte de la misa en particular. Pero deseo enfocarme en esta lectura de San Pablo. Mañana habrá una celebración secular, la celebración de Halloween, según la costumbre de nuestra cultura, de pervertir una celebración de una festividad católica. Es algo que la cultura hace todo el tiempo. El día de Año Nuevo no celebra
as much as cuando le ponen el nombre de Jesús, sino más bien Father Time and his little boy, the New Year. el Saturno pagano, el Padre Tiempo, That's where you get el those. bebé del Año Nuevo, que en realidad es el Padre Zeus, y de ahí es donde obtienen esas imágenes. Y lo mismo con el día de San Valentín. No celebra al mártir, sino que vemos imágenes del dios pagano Cupido. You don't so much celebrate No celebramos Saint Patrick, tanto the great a evangelist. San Patricio, el gran evangelista. No, esa festividad Irish nationalism ha or caído en el nacionalismo irlandés, o en el caso de los estadounidenses, que no tienen nada que ver con los irlandeses. Es una celebración para beber más cerveza, he's still living como at home, runs necios pajamas to see a Kevin que viven en casa a pesar de tener más de 20 años y se dedican a ese tipo de fiestas, instead of celebrating en lugar de celebrar a todos los santos. on All Hallows Eve. El Día de los Inocentes celebramos cosas que están un poquito más del lado oscuro. Halloween, Sí, la gente se divierte mucho con Halloween. No hay nada malo con que los niños se disfracen del Hombre Araña o de Superman, o incluso algunos niños se disfrazan de vaqueros. but you know, and there's a lot of fun, and you get candy and all. Y es muy divertido y les regalan caramelos y dulces y todo eso. Pero el gran problema es cuando los adultos lo celebran. When adults celebrate, Cuando los adultos lo celebran, ¿qué hacen? Tienen fiestas de Halloween en donde usually utilizan esos disfraces, usualmente of the spiritual world, in order como cosas del lado oscuro del mundo espiritual, para ser un poquito más malos, incluso para darse incluso permiso para hacer algo malos, that are not en ciertas formas que no solamente no son amables, sino de hecho son so. pecaminosamente mortales, por ejemplo, la ebriedad y cosas así. I'd like us to Así pues, me gustaría que nos enfoquemos en este pasaje de Efesios 6, versículos 10 al 20. first of all, Vemos primero que nada esta exhortación. he begins by saying, "Draw Empieza diciendo, busquen su fuerza en el Señor. and that this is Y been talking about como le throughout he estado mencionando a lo largo the de... necessity Esto es parte de la necesidad to God. de acercarnos más a Dios. Ourselves, we don't have a lot No, of strength. por nosotros solos no tenemos mucha fuerza, Being human. tenemos mucha vulnerabilidad al ser humanos, y nuestra fuerza debe provenir de Dios. And this requires us to Y have esto that kind exige que tengamos ese tipo de relación fervorosa con el Señor, and intimate. una relación profunda y estrecha y personal, Not only do we de manera que no solamente conozcamos más y más al Señor, sino que le permitamos conocernos el Señor a nosotros, como nos dirá un número de veces el Señor: márchate, no te conozco. to let him know Nuestra oración es el momento en el cual nosotros as well debemos de comunicarle todo lo que sucede en nuestras vidas, y también el momento para conocerlo mejor. Y también de ahí hemos de obtener nuestras fuerzas. from his Y también obtenemos sus fuerzas the literal way de su gran poder, la manera literal en que se lee esto en griego original, de su gran poder. Esta expresión es algo que en cierto nivel podemos estar tentados a decir: oh, fantástico, Dios va a partir el mar rojo, Dios va a aplastar a nuestros enemigos con un gran milagro, all of his armor. va a derrotar al faraón y a su ejército, The loaves and fish va a multiplicar los peces y los panes cada vez que yo se lo pida. Pero no, no es así, porque the reality una de las realidades God's es que and power el poder de Dios shows up in those great episodes. se aparece en esos grandes episodios, sucede en ellos, Happens that sucede elderly people like Sarah que con personas ancianas como Sara y Rebeca e Isabel, que pueden dar a luz cuando su propia debilidad ha sido completamente demostrada, no les es posible hacerlo and then de forma natural, y luego conceive a child. milagrosamente Dios logra que conciban. But we also see Pero también that God's vemos que el poder de Dios in Gethsemane
se muestra en Getsemaní, cuando Cristo entra en una oración profunda con su Padre, rogándole que le retire el cáliz, pero que no se haga su voluntad, sino la de Dios. Es traicionado con un beso, abandonado por sus discípulos, arrestado por sus enemigos, acusado y condenado falsamente, flagelado y coronado con espinas y crucificado. Y eso también manifiesta el poder de Dios. Y no podemos omitir que no solamente es cierto con respecto a Jesús, ha sido cierto a lo largo de la historia de la Iglesia, desde el momento en que Esteban fue acusado falsamente, condenado y lapidado, hasta la historia de los santos, hasta el día de hoy, en donde aún nuestros hermanos están siendo martirizados por su amor por Jesucristo, ya sea que se trate de bebés que están siendo decapitados frente a sus padres por ISIS, o niños que son secuestrados y vendidos como esclavos por ser cristianos en Nigeria, así sea cristianos que sufren por su fe en diferentes partes de nuestro mundo, como ha sucedido en este siglo pasado. Hace apenas 100 años atrás empezó la Primera Guerra Mundial. Fue una guerra secular y fue el periodo más grande de martirio en la historia de la Iglesia. Y ante esa debilidad, cuando recuerden, durante los últimos 100 años, 40 millones de mártires cristianos, de toda una historia de 75 millones de mártires cristianos en la Iglesia entera. El siglo pasado fueron 40 millones que fueron asesinados. Y esto también muestra el poder de Dios, como vemos en África, en donde millones de musulmanes presenciaron la fuerza de aquellos cristianos que permanecieron firmes por Cristo, encarados ante la tortura, quemados, vivos, decapitados, torturados. Y millones han visto esto y han dicho, ¿por qué nos aman aún? A pesar de todo este terrible, toda esta violencia. ¿Por qué aman a Jesús? ¿Por qué siguen dependiendo de Él? ¿Por qué siguen yendo a misa incluso cuando la seguimos quemando a las iglesias? A pesar de todo ello, la fuerza de Dios, el poder de Dios, viene y convierte corazones a Cristo. De forma que incluso a principios del siglo III, Tertuliano dijo que la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Así pues, esto es algo que debemos recordar siempre. Pero también dice, sepan que somos débiles, y nos insta a que nos pongamos la coraza de Dios. Ser fuerte es bueno, y es importante que hagamos buen ejercicio, que hagamos ejercicio para ser fuertes. Cuando la gente hace artes marciales, no hay nada malo en nada de eso, pero al final, en la batalla espiritual con la que estamos lidiando, como dice, en esta tiniebla presente, una tiniebla que ha estado presente en la época de San Pablo, y es una tiniebla que proviene del maligno que sigue presente en nuestra propia época. No ha cambiado. El maligno muestra esa oscuridad a través de la historia, de una variedad de maneras. Así pues, nos ponemos la coraza de Dios, no solamente la nuestra propia. Y esto es para que nos sea posible permanecer firmes en contra, aquí utilizan la palabra tácticas, en contra de las tácticas del diablo. La palabra en griego es metodeia, de ahí proviene la palabra método. Diferentes trucos. Y en ese sentido, tenemos que recordar siempre que el maligno es más inteligente que nosotros.
Así pues, tenemos que ponernos la coraza de Dios. Y antes de ir en batalla, nos dice, nuestra lucha no es contra la carne y hueso. Hay gente de carne y hueso que ha tratado de erradicar la iglesia durante los últimos 2 milenios. Los soldados romanos, los nazis, ateos y comunistas han hecho todo tipo de cosas a través de los siglos para destruirnos. Y hemos visto y continuamos viendo una guerra en la que aquellos que están comprometidos profundamente con el Islam también están tratando de destruirnos. Invadieron Europa y el mundo cristiano desde el principio del Islam en el siglo VII. Y esto es algo que siempre digo. Hay todo tipo de personas que tratan de destruirnos. Y es fácil enfocarse únicamente en los humanos. Es fácil enfocarse únicamente en el alcalde de Houston, quien ha tratado, ya se ha rendido, ha tratado de hacer citación judicial a los sermones de los ministros para tratar de comprometer su libertad de expresión y libertad de culto. Podemos ver esa amenaza en el presidente y en el Departamento de Servicios Humanos, tratando de que cometamos pecado a través de sus mandatos acerca del seguro de salud. Podemos verlo en todo tipo de nivel, y si nos enfocamos únicamente en esos humanos y lo que están haciendo, no veremos el panorama completo. Debemos recordar, al igual que los cristianos, así como ellos amaban a los soldados romanos que los ejecutaban y los torturaban, se dieron cuenta que ese tipo de tormento, el tipo de tormento que realiza ISIL, no es tanto maldad humana por sí sola, sino que también hay un elemento demónico, y tenemos que prestar atención a ese elemento del diablo y ser capaces de resistirlo desde el lado espiritual, a la vez que lidiamos con la sabiduría, el conocimiento y entendimiento que el Espíritu Santo nos concede para poder enfrentar esa maldad, esos diferentes tipos de mal, en diferentes niveles. Y en esto tenemos que darnos cuenta que esta batalla va a mostrar las señales. ¿Qué indicación del espíritu maligno nos permite ver el Señor? Recordemos las Escrituras en el Evangelio según San Juan, la forma en que Jesús describe al maligno como un mentiroso, el padre de las mentiras. Cuando vemos el engaño y la falsedad, hemos de darnos cuenta que ahí está Satanás en ese engaño. También ha sido llamado un asesino desde el principio. Cuando vemos a aquellos que utilizan el asesinato y la muerte para resolver problemas, aquellos que utilizan la compasión como excusa y dicen que están matando por compasión, ahí podemos detectar al maligno. Cuando vemos a aquellos que utilizan el aborto, dicen, maten eso que está en el vientre, ni siquiera vamos a llamarle un bebé, maten esa cosa que está en el vientre. Ahí podemos detectar la obra del maligno también, aquellos que matan niños inocentes, incluso en nombre de Dios, aquellos que matan y violan y esclavizan en Irak y Siria y Nigeria. Ellos llevan la fragancia de Satanás. Miren nada más las herramientas que utilizan. Cuando hay gente que nos dice, adelante, prueba esto. No sabrás si es malo a menos que lo pruebes. Usa esta droga. Ten tal experiencia sexual. Róbate esto. ¿Cómo sabes si es malo? Escuchen el silbido de la misma serpiente que tentó a Eva de forma similar en el jardín del Edén. Estas cualidades son las que buscamos para detectar qué es lo que proviene del mal y qué es lo que lleva de un nivel, a veces de un mal pequeño, y luego, como vemos con tantas personas que reciben el aceite porque actúan como si fueran
una bisagra oxidada, chillan cada vez más alto. No permitan que el gobierno pague por abortos. No permitan que le den a los proveedores de servicios de aborto más dinero. Ellos seguirán chillando más alto y por eso debemos luchar en contra de ellos con la armadura de Dios, la coraza de la virtud. Noten que la coraza incluye el peto de la rectitud, el casco de la salvación, imágenes que obtenemos de Isaías. Pero también nos habla acerca de cómo la verdad es como un cinturón. El cinturón que usamos es la verdad. Esa es la base de nuestras vestiduras. Y nuestro calzado va a ser nuestra evangelización. Y luego, nuestra única arma ofensiva, la única arma ofensiva que se nos permite llevar es la espada del Espíritu, que no es una espada que recibimos y hacemos a mano, sino que es la palabra de Dios. Y el poder de esa palabra de Dios atraviesa las almas y corazones no como un objeto físico, sino como un arma espiritual que convence a las conciencias, forma las conciencias y corazones y llama a otros al mismo Dios, por quien hemos de permanecer firmes. Cristo es el sumo sacerdote de su pueblo. Es en Él de quien obtenemos fuerzas y nos congregamos para presentar nuestras oraciones ante el Padre. Que la Iglesia guíe al pueblo de Dios hacia la libertad verdadera que únicamente puede obtenerse al adherirse a la voluntad del Padre. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Que nuestro Santo Padre disfrute la constante guía y consejo de Dios en sus empresas por el bienestar y crecimiento de la Iglesia. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Que sanación y fortaleza sea concedida al obispo Robert Baker, el obispo de Birmingham, Alabama, y que el Señor renueve su salud. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por los enfermos, los moribundos, los desamparados y los pobres y los olvidados, que conozcan su verdadera dignidad ante los ojos de Dios, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por las necesidades e intenciones especiales de la Madre Angélica, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Que los doctores, enfermeras y todos los que prestan cuidado a la salud den nueva esperanza a aquellos que sirven y obtengan sanación de espíritu, alma y sanación para todos los que sufren. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por todos los que han fallecido, que después de su vida terrenal lleguen a compartir la gloria de la vida eterna, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. En tu misericordia, Señor, dirige los pasos de toda la vida humana para que tu Iglesia te sirva en tranquilidad y alegría. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
pray, brothers and sisters, Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. look, we pray, O Lord, Vuelve tu mirada, Señor, sobre las ofrendas que te presentamos, that whatever is para que nuestra celebración sea para tu gloria may be directed y tu alabanza. glory through Christ. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Lift up your heart. Levantemos el corazón. And let us give thanks. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. It is truly right, En verdad es justo y necesario, truly just, en nuestro deber y salvación, Father most holy. darte gracias You are the one siempre y en todo lugar. existing Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. unapproachable light. Yet you, Porque unidos en la caridad, the source of celebramos la muerte de tu Hijo con fe viva, proclamamos su resurrección joy to many y con esperanza firme of your light. anhelamos su vida gloriosa. Presence are countless Por eso, hosts of angels con todos los ángeles y santos, and night. te Engage alabamos in the glory of your face, por los glorify you proclamando sin cesar with them. We el himno de tu gloria, in exultation, diciendo: voice to every creature under heaven as we acclaim. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenis ut celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. We give you praise, Father most holy, for you are great. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. Before man in A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, so that in para que sirviéndote solo a ti, su Creador, might have dominara todo lo creado. and when Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, you did not, no lo abandonaste al poder de la muerte, for you sino que, compadecido, the aid tendiste la mano a todos that those para que te encuentre el que te busca. time and again Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas. Los fuiste llevando con la esperanza de salvación. and you so Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, made el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los hombres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. to accomplish Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte and rise y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. we might live no Porque longer for ourselves, no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia de los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a la plenitud su obra en el mundo. therefore, O Lord, Por eso, Padre, te rogamos this same que este mismo Espíritu graciously santifique estas ofrendas
para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que bebemos de este cáliz y bebemos y anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Robert, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos y de los oferentes y de todos los aquí reunidos y de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la herencia de tu reino, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Preceti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum
Creditoribus nostris, net nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Quia tuum est regnum et potestas, et gloria in saecula. Domine Iesu Christe, qui dixiste apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare quadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Ecce Agnus Dei, esse qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam advocati sunt. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Mi Jesús, yo creo firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo sobre todas las cosas y deseo que estés presente en mi alma. Si no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Yo me abrazo a ti como si estuvieras a mi lado y me uno completamente a ti. No permitas que me separe de ti. Amén.
Let us pray. Oremos. May your sacraments Lleva a su término en nosotros, Señor, lo que significan estos sacramentos, para que un día poseamos verdaderamente cuanto celebramos ahora en estos ritos sagrados. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias. Oremus in aeternum sanctissimum sacramentum. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of the truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to seek your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of Miracles, Mary, Mother of Francis, who missionaries of your word. Angeli